Bien, el Señor les está bendiciendo. Hoy día seguimos con la tercera lección. Vamos en Gálatas capítulo 2. Voy colocando lección y capítulos porque así me voy ordenando. Cuando usted puede ir por capítulo o por lección, ¿ya? Pero vamos a entrar hoy día a Gálatas capítulo 2. Acordémonos capítulo 1. Capítulo 1, Pablo saluda a los Gálatas. Habla de un solo evangelio. Versículo 11 habla del llamado al apostolado que él tiene. Y versículo 18 en adelante tiene contactos en Jerusalén. ¿Ya? Capítulo 2 es defensa del evangelio. Este es el subtítulo que tiene la plenitud. Oramos al Señor, le damos gracias y vamos a entrar en sí al tema. Padre, bendecimos, te glorificamos. Y bendecimos tu bello nombre por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, gracias Señor, porque tu presencia, tus ojos están cada día puestos sobre nuestras vidas. Señor, bendícenos, ábranos, fortalécenos, usa nuestras vidas. No solamente, Señor, ser bendecido, sino ser usado bajo tu bella misericordia, bajo tu bello poder. Entender para qué somos llamados, entender qué es lo que quieres de nuestras vidas. No solamente que podamos vivir tranquilos, relajados. No solamente, Señor, que podamos ir a la iglesia y esa sea nuestra vida solamente, sino seamos portadores de tu gloria, Señor. Seamos, Señor, las lenguas, los labios que se abren para anunciar de tu palabra, para ver hechos maravillosos, portentosos de tu gloria, Padre. Pedimos tu bendición en este instante a través de tu palabra a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 2. Capítulo 2. Entramos. Defensa del Evangelio. Pablo empieza a relatar su historial, lo que él está haciendo, lo que ha hecho, lo que ha pasado. No es que llegó y se hizo así por la nada como apóstol, no. Hay una trayectoria y que esta trayectoria está siendo respaldada de parte de Dios. Esta trayectoria, este currículum que él está dando, está avisando en sí, es lo que Dios ha hecho y ha ordenado a su vida. Entonces, no es porque es una idea personal y estoy sobrepasando a los que son más respetados, no, es Dios es el que está trabajando sobre la vida de Pablo y las autoridades, algunos ya reconocidos, también reconocen ese mover de Dios sobre la vida de Pablo. Bien, capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, no para correr o haber corrido en vano. Puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para ser apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles.
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí vamos a llegar hoy día, vamos a ver qué nos presenta y qué apoyos tenemos en este sentido. Aquí y vamos a encontrarnos que, bueno, en sí ahí está el problema, los que apoyan la ley, los que quieren meter la ley y los que Pablo ha visto que entran secretamente para dañar y perjudicar el trabajo que Dios está haciendo. Qué curioso, hermanos. Hermanos entran secretamente para destruir esta situación. Del 1 al 10, me das un resumen, la plenitud me dice, la autoridad de Pablo fue reconocida en el concilio de Jerusalén. ¿Entienden para qué está Pablo? Y es como raro el concepto, no es que haya dos evangelios, pero Pablo va a los incircuncisos, a los gentiles, Pedro, Juan, Jacobo, ¿y cuál era? Había otro personaje, Pedro, Juan y Cefas. Jacobo, Cefas y Juan, ellos estaban considerados en ir a los circuncidados. Entonces uno va a los judíos y otro va a los gentiles. El más fanático fue enviado a ir a los gentiles. El que vivía más en la ley, el que respetaba más la ley, va enviado a predicarle a los gentiles. ¿Qué cosa? Puede haberle predicado a los judíos, pero no, directamente Dios lo envía a los gentiles. Vamos viendo las ayudas. Y me dice lo siguiente. Muchos observadores se maravillaron. No, pero este es del otro. Vamos a hablar del 6. Los líderes cristianos que son muy respetados pueden decepcionarnos. Los líderes cristianos que son muy respetados pueden decepcionarnos. Dios no hace favoritismo basándose en posiciones o resultados. Los líderes deben ser respetados, pero la lealtad absoluta debe ser para Cristo. Es posible respetar un oficio sin venerar a la persona. Y eso nos da en el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. La reputación. ¿Qué cosa nos lleva? De reputación a veneración. Ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Dios ha colocado a personas en ciertos lugares, pero eso no significa que nosotros tengamos que venerarlos. Oiga, es un cuidado bien especial. ¿Ya? Los líderes cristianos que son muy respetados pueden decepcionarnos. Sí, si no son perfectos. ¿Ya? Él dice la palabra que esté firme, mire que no caiga. Pueden ser líderes muy maravillosos, pueden caer. Y a veces nuestra vista, y es terrible, iglesias pueden caer enteras porque han mirado a su líder y se decepcionan. Y esto pasa muy fácil y ha pasado muchas veces. Hay un pastor y ha llevado años en la iglesia y de repente muere el pastor. Oiga, y se desgrana la iglesia. Empiezan a irse para diferentes lados. ¿Y por qué? Porque se murió el pastor. Entonces,
aquí viene un problema. No, es que lo queríamos a él, no, ya no está él, no es lo mismo, no es lo mismo. Ese es el problema y ese es el detalle cuando se venera a la gente. Y a veces se comete este error en la iglesia de veneración. Muere el líder, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia o lo ha visto, muere el pastor y los hermanos se desperraban. Cuando la iglesia debería seguir marchando porque la iglesia mira a Cristo. Ahí viene otro detalle, cuando un líder, es pillado en diferentes faltas, ha sido muy, muy especial el líder, pero ha caído en falta y ha sido acusado de falta. ¡Wow! La iglesia también a veces se desploma. Mira al líder más que a Cristo. Aquí a Pablo habla de ese liderazgo, pero él dice en el 6, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dios nos coloca a todos en el mismo nivel, todos estamos para servir al Señor, ¿me entiende? Dios ha colocado autoridad en nuestra iglesia, sí, y entre mayor responsabilidad, mayor es el servicio. Mayor cargo, mayor responsabilidad. Ahí está. Mayor cargo, mayor responsabilidad tenemos de servir a la obra del Señor. Pero no es para que nos inflemos y los coloquemos en altares, etcétera, sino al contrario, es mirar a Cristo sobre todas las cosas. Tenemos que tener cuidado acerca de la veneración. Y oiga, no es una, yo he visto muchos casos con este problema de la veneración. Pablo empieza a ver esta predicación que él da, por eso habla defensa del evangelio. Él va y empieza a predicar a los gentiles. Le está explicando el problema que ha tenido a los gálatas de esta situación de predicarle a los gentiles, de anunciarle el evangelio, pero vienen otros que son introducidos, el 4. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, falsos hermanos. No eran hermanos, eran falsos hermanos. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A la esclavitud. Estos falsos hermanos, muy posiblemente judíos, fanáticos de la circuncisión. Estaba bien, estaba creciendo, estaban viendo que había un avance muy grande, muy explosivo, de muchos gentiles insertándose a lo que ahora era iglesia, pero ellos querían, ya está creciendo, bueno, está avanzando, está haciendo bueno, pero que se metan al judaísmo, que se metan a la ley, que se metan a los rituales, al orden de comida, a muchas cosas que tenían que meterse y volver de nuevo a la esclavitud. ¡Wow! Qué complicado cuando hay personas que no están de acuerdo con esta libertad que el Señor ha dado y que se meten solamente para enterrarnos y dejarnos aplastados en la ley. Me ha tocado ver personas, me tocó ver a una persona que llegó a la iglesia y todo lo demás, y era duro, ley. Entonces, era muy duro, muy violento, como decir, bueno, no sé si decirlo a la antigua, porque no hay una versión ni a la antigua ni a la moderna. La palabra nos marca a todos en un mismo sentido. La búsqueda de Dios, a todos vamos en un mismo sentido, pero muy legalista, y hasta que encontré, pregunté por su esposa, y usted, su esposa, usted es casado, y ahí como que es la palabra clave. No, dijo, no nos hemos casado por esto y por esto. Por eso yo sé que no puedo ocupar púlpito. Yo dije, Entonces, cuando se encontró, se conversó y se encontró este detalle, se acabó un poquito de ser legalista.
¿Me entiendes? Ahí como que eso se dio a entender el que sí soy legalista, pero tengo que echar la cabeza porque estoy amarrado con mi propio legalismo. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener un cuidado cuando uno es legalista o cuando se encuentra con un legalista por algo, no sé, algo les gusta que las cosas sean como ellos quieren. Llegan a la iglesia y quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Y no es así, ¿ya? Ellos quieren meterse, ellos, a ver, aquí había una planificación, había, a ver, de ahí a espiar, de ahí a ver de una forma ya destructiva, se introdujeron y Pablo sí lo detectó. Pablo lo detectó. Muchos de nosotros hemos visto que también brujos y satanistas también se meten a la iglesia para destruirla, pero viene con piel de oveja. Pero es el Señor el que da la revelación. A veces uno los ve y el Señor se ve en pero hay sensores que el Señor nos prende y dice alerta. Ese discernimiento se enciende y dice uno, aquí hay algo. A alguno Dios le revela esta persona trata o simplemente Dios coloca esa alerta, ¿ya? Así que uno tiene que estar muy despierto en ese sentido. Hay mucha historia en eso. Yo tengo mucha historia, así que ya, voy a pasar de largo. Hay mucha historia, lo he visto. Y para qué decirle, hay mucha historia. Aquí me da otra ayuda concerniente al versículo, ese era el versículo 6, y era el 6 que me decía, los líderes cristianos que son muy respetados pueden decepcionarnos, ¿ya? El versículo 7 me da otra ayuda y me dice, ¿qué dice el versículo 7? Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión y como a Pedro de la circuncisión. Versículo 7, la ayuda me dice en la Caribe, el evangelio de la incircuncisión, confiado a Pablo, y el de la circuncisión, confiado a Pedro, no son dos evangelios distintos. No son dos evangelios distintos. El evangelio es el mismo en todo lugar. Solo que a Pablo se le encomendó particularmente que lo proclamara a los gentiles. Pedro recibió la misma misión hacia los judíos. Lógicamente, el enfoque sería distinto en cada caso, pero sin afectar la identidad esencial del mensaje. ¿Ya? ¿Podían circuncidarse los judíos? Sí, circuncídense. ¿Querían respetar la ley y la fiesta? Háganlo. Pedro iba en ese enfoque hacia los judíos para que vivieran, pero fueran salvos y recibieran la salvación. No por obras, sino por la fe en Cristo, por la justificación en Cristo. Pero, y los no judíos, los gentiles, no, ellos no tenían no tenían una situación de ser prohibido de comer algo, de tomar algo, no, que viva en la ley, que tiene que vivir en esto, que vivir en esta fiesta, no. Pero en una de sus cartas Pablo le dice, si usted quiere vivir en la ley, viva la ley. Viva, pero entienda el mensaje que es por fe. No por lo que yo estoy haciendo en la ley o por vivir bajo la ordenanza de la ley, pero si usted quiere vivir, vívalo, pero no critique al que no lo hace. Porque nos encontramos con dos posiciones, quien quiere vivir la circuncisión y en la ley y el que no quiere vivir. Algunos quieren vivir en la ley, pero ni son circuncidados, no respetan mucho pero algunas leyes sí quieren meter, pero no todas. Es complicado en ese sentido. Vivo la ley a medias. ¿Quiero vivir la ley? Sí, quiero vivir la ley, pero la vivo a medias. Pero ese derecho de vivir la media como que le da la autoridad de criticar a otros que no quieren vivir en la ley, quieren vivir en la gracia. Es un enredo, es una complicación, pero tenemos que tener cuidado con
con esta situación de criticar. Ahora voy a explicarle también en el tiempo presente. Vamos en Chile, sí, hay algunos que, sabios, pastores o líderes, que teniendo una congregación, llevando un tipo pentecostal o evangélico, una reunión, de repente cambian toda la faceta y se colocan la kipá, se coloca atuendo como sacerdote y se pasan ahora al judaísmo, alabanza hebrea judaica, que no son muy buenas, me gustan, pero cambian el método y los hermanos quedan, ¿qué onda? Y tratan de introducir algunas leyes, algunas no. Ahí para los hermanos es un enredo. ¿Ya? Eso algunos no muy bien preparados. Entonces es un problema cambiar la mentalidad y ya empezar a colocarle mucho de esta área del judaísmo. Tenemos que ver a Israel, sí, vemos a Israel, pero somos la iglesia, somos los gentiles, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero aún, como vamos a hablar como mundo evangélico, hay muchas denominaciones y todos trabajan de diferentes maneras. Pero aún teniendo diferentes maneras de trabajar, se critican uno a otro. No, que este así, este no, que este sí, no, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Tenemos hasta por escalafón, alguna iglesia se mide la primera, la segunda, la tercera. Diferentes maneras de alabar y en eso se presentan las críticas. Oiga, hermano, es tan increíble nuestras críticas, que hay iglesias que, vamos a hablar de ofrenda, en una iglesia que se ofrenda una en la reunión. Hay iglesias que se ofrendan 2 veces en la reunión. Hay iglesias que se ofrendan 3 veces en la reunión. Entonces, los que ofrendan una, dicen, pero ¿cómo pueden ofrendar 3 si con una basta y sobra? Los que ofrendan 3, alegan y dicen, no, ¿cómo pueden ser tan mezquinos para el Señor? ¿Ah? ¿Cómo no pueden ofrendar 3 veces al Señor cuando Dios le ha dado? Entonces son diferentes maneras de ver y enfocarse. Pero si usted está ahí, en la de una, o en la de 2, o en la de 3, pero usted lo hace agradando al Señor, usted lo hace aceptado, quizás la forma, el método de iglesia, y usted lo ha aceptado. ¿Me entiende? Entonces, si usted lo ha aceptado, bien, no critique al que lo hace, no, al que lo hace sí, no. Si usted está ahí, hágalo conforme a cómo se está haciendo su iglesia. Tengamos cuidado que también en la forma de predicar, la forma de evangelizar, hay algunos que trabajan más en hospitales, otros trabajan más en la cárcel, otros trabajan más en forma con los niños, otros más con los jóvenes, diferentes clases. Y eso no nos puede llevar a criticar. Hay algunos que trabajan más como departamento de Dorca, otros más con varones. Hay diferentes métodos y son muy variadas las formas que se trabaja en la iglesia. Y eso no nos da derecho a criticar cómo se está trabajando. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. No es un evangelio diferente, aún como iglesia no somos diferentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado con criticarnos. Entonces en eso se nos marca. ¿Ya? Los falsos hermanos eran judaizantes que insistían en la circuncisión de los gentiles como requisito para la salvación. Si no se circuncida, usted no va a ser salvo. Si usted no hace esto, no va a ser salvo. No. La justificación es un acto de Dios a través de Cristo que hace justo gratuitamente a quien cree por la fe, no por la ley, no por vivir en la ley. El versículo 6 me da la ayuda, dice, cualquier supuesta ventaja de los apóstoles mayores que pudiera ser tomada como una señal de superioridad sobre Pablo no le preocupaba a este. De ninguna manera afectaba la validez e independencia de su ministerio. Ellos trabajan de una forma, Pablo trabajaba de otra forma. Ellos iban a los circuncisos, a los gentiles, los que querían vivir bajo la ley. Bien, Pablo lo entiende, Pablo lo acepta, pero ellos también
y sí se ve que ellos también aceptan el trabajo de Pablo. ¿Por qué? Porque ven que hay una aceptación aquí, en el versículo 8, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, no solamente Pedro, sino está hablando de Jacobo, Cefa y Juan, que eran columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo. Es decir, respaldamos su ministerio, respaldamos lo que Dios está haciendo con ustedes, respaldamos el trabajo, sí, es diferente. Tú vas a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. Es diferente. Nosotros vamos a ir esto con la circuncisión, con la ley. Tú andas a los gentiles sin circuncisión, sin ley. ¿Ya? Acá con referencia a circuncisión con ley, viviendo bajo las normas y los rituales, la fiesta, las comidas, toda una situación que vivían los judíos, que muchos de ellos vivían con respecto a esto. Entonces hay una aceptación. Diferentes puntos de vista, pero al final es un mismo evangelio. Es un mismo evangelio. A veces nos cuesta entender eso. Y hermano, tenemos que tener cuidado. A veces creemos que somos únicos. Mire mi error, para que vea. Yo empecé, el Señor me llamó, empecé a trabajar. Y yo me creí esta palabra, el Señor me va a levantar un ministerio que va a ser más grande en Chile, en América. ¡Ah! Grande, grande. Y el Señor me dijo, no soñé. Mía es la iglesia. Y yo hago lo que quiero. Y yo dije, soñamos con eso. Y cuando se levantan los profetas, nuestros localistas, ¡wow! Encuentran tremenda historia, el Señor te va a enviar para allá, a las naciones, el Señor te va a enviar. Oye, yo me voy los brazos para todos lados porque hay harto mapa para dirigirse. Pero cuando entiendo y aprendo a humillarme delante del Señor, me someto a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Y, hermanos, entendamos esto. Hay ministerios muy grandes, congregaciones muy grandes, denominaciones muy grandes. Y nosotros somos un punto más. Y puede ser un punto más de bendición que quizás crezca, pero no es para nuestra honra y nuestra gloria, para el nombre de nuestro título allá afuera, nuestra pancarta allá afuera. No, es para la gloria del Señor. Entonces, y aunque todo lo hiciéramos, dice la palabra, los siervos inútiles somos. Entonces, tengamos que tener ahí, tuve que tener yo ese ubícate, esa pastillita que se llama ubícate. Y en este ubícate, no, del Señor es la obra. Yo no voy a hacer nada nuevo. Y lo que han hecho hombres que el Señor ha tomado, oiga, que ha sido maravilloso. Y ha sido con esfuerzo, ha sido con trabajo, iglesias, y no una iglesia, sino muchas construidas porque ha sido con mucho esfuerzo y trabajo y sometido bajo la voluntad del Señor. Entonces ahí uno aprende a poder agachar la cabeza y decir, sí, Señor, son tus siervos. Señor, son tus siervos y tú los has usado para grandes cosas. Gracias, Señor. Porque a través de ellos muchos han sido salvos, muchos a través de ellos tú los usaste y llegaron a muchos, Señor. Tú quisiste llegar a ellos, a esa cantidad de gente, de multitudes, porque tú los usaste, fueron tus instrumentos. Entonces, cuando entendemos eso, y cuando yo entiendo eso, digo, Señor, estoy hablando puras tonteras, ¿ya? Estoy hablando puras tonteras. Y tengo que aceptar que los métodos que de una o de otra forma el Señor lo ha movido. Qué importante que ellos sean salvados de una forma o de un método, de otro método, de diferentes maneras. Qué importante que hayan recibido la salvación. Y muchos que han partido en aquellas iglesias han partido a la salvación. Entonces, no es personal esto. Vemos una situación, una aceptación de diferentes trabajos, pero un mismo evangelio. ¿Me entiende?
un mismo evangelio. Por eso después más adelante vamos a encontrarnos con aquella cita que va a ser muy especial. Quiero terminar. Esta tiene una ayuda muy interesante, perdón si me he alargado. Pablo no reprendió a Pedro, a Cefas, por abrigar una doctrina herética, ¿ya? Sino porque su práctica... no, pero ya. Ese es el versículo 11, me estoy adelantando, ya está, me había gustado esa, pero es para la otra lección. Señor le bendiga, gracias. Y podemos tomar mucho, yo creo que usted leyendo la palabra del Señor puede tomar mucha lección, muy especial estudiar esta historia, lo que Pablo se defiende y que es muy práctico para nosotros. El Señor le bendiga, que el Señor sea fortaleciendo y gracias por seguir con nosotros en los estudios.